Shalom familia del camino, esta es la parashá número 14, es la primera parashá que vamos a empezar a grabar de ahora en adelante. Bienvenidos todos. El parashá de hoy se llama Vehará, el Dios que se revela. Y vamos a ver a lo largo de este parashá un tema interesante que nos empieza a abrir los ojos hacia el reino de Elohim, hacia lo que pretende Dios, hacia sus propósitos, su propósito con nosotros, que son muchos también. Y uno de esos es que a través de la obediencia Él nos va a ir revelando su poder, su gloria, su majestad. A través de cada parashá vamos a ir adquiriendo conocimiento que nos permite crecer espiritualmente y ser cada vez más fuertes en medio de un mundo difícil. Porque este mundo no es fácil. El mundo en el que estamos es un mundo donde tenemos que enfrentar muchísimas cosas. Pero hoy les vengo a traer muy buenas noticias porque este parashá está increíble y de seguro va a ser de gran bendición para ustedes. Así que el punto número 1 es la revelación del nombre de la omnipotencia a la presencia. Así que Dios nos empieza a mostrar que Él tiene muchas facetas dentro de su gran deidad. Él es Jehová Nishi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shaddai. Y así en esas manifestaciones de Dios, Él tiene unos objetivos claros para con su pueblo. Entonces, en la Torá, que es la ley de Dios, Dios explica a Moisés que sus antepasados lo conocieron como el Shaddai, el Todopoderoso, el que amamanta, pero que ahora se revela como Yahweh, el Elohim, ¿sí? El Eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, es un Dios que está por encima del tiempo. En la antigüedad, para poder entender un poco a qué es lo que se refiere esto, tenemos que ponernos los lentes hebreos dentro del contexto histórico de lo que pasaba. Recordemos que había un pueblo después de Yeshua que era un imperio romano y ellos adoraban el dios Cronos. ¿Saben cuál es el dios Cronos, no? El dios Cronos es el dios del tiempo. Y este dios, pues, era una deidad muy buscada por muchos idólatras de estas deidades. Y resulta que Dios nos está manifestando que Él está por encima de no solamente el dios Cronos, sino de todas las deidades. Así se manifestó también durante las 10 plagas de Egipto, derribando una a una cada deidad. Es decir, cada plaga representaba una deidad y destruye a cada plaga, mostrándose como un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente y único. El único, el Dios de Elohim. Entonces, todo esto lo vamos a ver en Éxodo, que en hebreo la palabra Éxodo no existe. La palabra es Shemó, que ya lo vimos ayer, que significa los nombres. Shemó viene de Shem, 6, 2 y 9, 35. Pero vamos a tomar ahora en este versículo el Éxodo 6, 2, 3. Y en esta fracción del Éxodo dice así, dice, habló Elohim a Moshe, o sea, Moisés, y dijo, yo soy Yahweh, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos, sino que se revela a Moshe como el Dios del tiempo, como el Dios por encima del tiempo, por encima, no el Dios del tiempo, el Dios del tiempo es otro. Vamos a hacer una conexión de lo que es el Antiguo Testamento, que en realidad se llama Tanakh en hebreo. Cuando hable de Tanakh, ustedes ya entienden que es en los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? El Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y están los profetas mayores y menores y están los salmos. Y el Nuevo Testamento se conoce como Brit Hadashah. Es pacto renovado, no nuevo pacto. Entonces, cuando estamos renovando el pacto, estamos reafirmándonos, y el Señor de cierta manera hace eso durante toda la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo?
Porque cuando hacemos nosotros el Rosh Hodesh, que es cabeza de mes, mañana, ¿qué hacemos en Rosh Hodesh el lunes? Pues renovamos el mes. Es la cabeza de mes. Entonces el Señor nos empieza a hablar a través de la palabra, a través de las escrituras, de que todo en la palabra y en la vida misma hay ciclos y es cíclico. O sea, todo se repite. Y si no aprendemos de los errores, pues repetimos los errores, repetimos hasta que pasemos con 10 la prueba. ¿Sí me estoy entendiendo? No tenemos que repetir el año, como cuando uno estaba en el colegio, sino aprender, superar la prueba y seguir al siguiente nivel. El siguiente nivel no es fácil, pero cuando uno ya viene preparándose durante el largo de los años, no puede uno saltar de quinto de primaria a 11 porque va a ser imposible pasar. Él ya viene a través de un proceso, cosa que del noveno pasa al décimo, el décimo al 11, haciendo una metáfora del colegio. Entonces vamos a entender que toda nuestra vida tiene un proceso de preparación hacia un crecimiento espiritual que nos va a servir a ser fuertes. La gente en el mundo dice, lo que no te mata, te hace fuerte. Entonces, lo que no te mató, te hizo fuerte. Lo que no te destruyó, te hizo más sabio, más fuerte, más prudente. Por eso, en Apocalipsis, Dios también se pinta como el mismo Yeshua, pero con unas características distintas. ¿Por qué sabemos que es Yeshua? Porque tiene un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es aquel que va a traspasar, que dice que todo ojo le verá y van a llorar amargamente por aquel que traspasaron, se le van a ver lo que traspasaron sus manos y sus pies. Está hablando que Yeshua es Dios, pero con una característica física ya no como cuando estuvo en la tierra, sino que dice que sus ojos brillan como fuego, que de su boca sale espada de dos filos, que es más cortante. Eso es una metáfora también de que lo que él habla se cumple, y lo vimos en Génesis, porque él no salió con martillo en mano a hacer el mundo, sino que lanzó la palabra creadora. Y hágase las expansiones de los cielos y de la tierra, y sepárense las aguas de arriba con las aguas de abajo, y la tierra está constituida en columnas inamovibles, y no es metáfora, es Biblia, es enseñanza pura, pero hay que entrar en la dimensión sobrenatural en la que el Eterno se mueve para poder entenderlo, que es difícil con una mente humana. Así que tenemos que renovar la mente para empezar a construir una mente que no se llena de pepitas, que no se pone delicado, sino que es una persona que ve más allá de las situaciones, que no critica, que no se queja, que aprende de las situaciones, que sabe que cada día es un proceso de crecimiento espiritual que hay que aprovechar al máximo. Los ayunos ayudan a derribar esas estructuras mentales y esos procesos carnales que nos llevan a dar vueltas en el desierto, porque ellos no estaban, el pueblo Elohim, destinados a estar 40 años dando vueltas en círculos, o sea, cíclico, en el mismo lugar. Ellos era para que pasaran en 40 días, pero sus mentes no le permitieron. Y el Señor dijo, esta generación no está lista. Y una generación generalmente son 40 años. Ya había gente. Fueron los hijos de esos hijos que nacieron en el desierto que tuvieron la posibilidad de entrar en la tierra prometida, y no todos, solo aquellos que se esforzaron y fueron valientes para entrar en la presencia del Elohim. Yeshua conecta esta revelación eterna con su propia identidad, mostrándonos cómo se manifiesta lo visible. Recuerde que él dice en Juan 8:58, yo soy. La frase griega en clave se llama ego eimi. Ego eimi dice o yo soy o yo existo, y se traduce estrictamente como yo soy para afirmar la eternidad de Yeshua. Dice que antes de Abraham yo soy, y esto rayaba en el contexto hebreo de la época, porque el que alguien dijera yo soy se estaba haciendo Dios, era un blasfemo. Por eso procuraban matarle, porque era un blasfemo. Como un tipo que viene de Nazaret, ¿podrá salir algo interesante de Nazaret? Increíble. Pero el Señor afirma en su palabra que Él tomará de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios.
y que el que quiera seguirle a él tiene que hacerse el más pequeño y servir. Eso dice el Señor. Entonces, para darle un poco más de contexto, en Salmo 83, 16 dice, para que reconozcan que tú solo, cuyo nombre es Yahweh, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Uno solo, Yahweh. Yahweh Echad, uno. Por eso cuando hacemos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el eterno es nuestro Elohim, el eterno uno es. Entonces, nótense algo. Estamos hablando de que hay una conexión importante, tanto de los ciclos que nosotros estamos viviendo y que nos está mostrando, como la revelación de Dios que está diciendo, oiga, yo tengo varias facetas en mi manera de ser. No es que sea el Dios Rafa, el Dios Nishi, el Dios Shaddai, ¿sí? Sino que está diciendo que son facetas. Y una de las facetas más interesantes está en Juan, cuando él dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? El verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Y eso está en Génesis. O sea que el primer evangelio nos conecta con el Bereshit, con el origen, con el principio, con el Génesis de la Biblia. Porque él va a leer las escrituras y lo primero que hace es revelar a Yeshua. Le está diciendo todo lo que el Tanakh habla de manera implícita, estaba revelando a Yeshua. Porque Dios tiene el poder de saber lo que ha de suceder, ¿no? ¿Quién sino Él conoce lo que está por suceder? No los brujos, adivinos, hechiceros, agoreros, el que tira cartas, el que lee la bola de cristal, sino que Dios avergüenza aún a esas personas, porque la sabiduría viene de Elohim, porque Dios nos da a conocer las cosas que están por venir, pero no robando señal de internet, no robando señal del cable, sino de manera directa, un contrato personalizado, un servicio de tú a tú, no de chuzar intermediarios. ¿Me hago entender? El conocimiento de Dios es progresivo. No te quedes solo con el Dios que te proveyó, con el Shaddai. En este 2026, en este calendario humano, debemos caminar con Dios que habita en ti y ejecuta sus pactos. Es que estudiando un poco el contexto de Pesach, porque estamos estudiando cómo vamos a celebrar Pesach, que es la primera fiesta bíblico, que estamos en el año 5995, vamos al 5996, estamos próximos a entrar al año 6000, lo que significa que estamos próximos a entrar a la era milenial, o sea, el retorno de nuestro Adón Yeshua. Resulta que empecé a investigar un poco sobre Pesach, y en Pesach hay un seder. Un seder es como un instructivo paso a paso de lo que se debe hacer. Muchos de estos sederes son tradiciones milenarias y lo hacemos para embellecer el mandamiento del Shabbat. El Shabbat. O sea, el Shabbat, nosotros hacemos cosas de Shabbat que no son estrictamente bíblicas, pero que lo hacemos para decorar. ¿Me hago entender? El Señor no te dice, y ese día no venga descachalandrado porque se pierde el reino de Dios. No, es que algo como implícito de que ese día vamos a llegar elegantes delante del rey, porque el Señor enseña en toda la Torá que uno no se presenta de cualquier manera al rey. Uno se presenta limpio, elegante, con buena actitud. Pero tenemos que sí empezar a actuar conforme a lo que el Señor está haciendo y a la renovación del pacto que nosotros estamos tomando como seriedad, con seriedad y con compromiso. Acuérdense que las fiestas no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del pueblo de Elohim. Que los judíos lo hacen, está bien, pero no quiere decir que sean las fiestas de ellos, ¿sí? Como tampoco quiere decir que el Estado de Israel sea el Israel, el pueblo de Elohim. Que se llamen igual no significa que sea lo mismo. Así que los judíos lo hagan no quiere decir que sea solo de ellos y hay que ser judío. No, son cosas que hacen el pueblo de Israel, que somos nosotros. Cuando el Señor dice
Oren por la paz de Jerusalén. Sí, tenemos que orar por la paz de Jerusalén porque hay gente allá que está ávida y sed, que hay gente que procura buscarle y que hay gente que está llevando la revelación, porque hay judíos que se están en este momento convirtiendo a Yeshua, que el velo se le está cayendo y eso significa que el tiempo se acabó. Va a pasar como en el tiempo de Noé, que construyeron el arca, la gente se burlaba de los que construían el arca y nosotros estamos construyendo el arca. El arca que tiene madera, como lo que pasó con Yeshua en el sacrificio de Pesach, estamos nosotros construyendo esa arca dentro de nosotros como tabernáculo, que muchos se burlarán porque guardamos sábado, que muchos se burlarán porque no comemos cerdo ni insectos, que se burlarán porque no comemos bagre, pero estamos construyendo el arca. Que morcilla, pero eso quiere decir, nosotros estamos construyendo esa arca dentro de nosotros. ¿Cómo la construimos? Cada Shabbat. ¿Cómo la construimos? Con conocimiento, para no pecar inconscientemente. Porque el que inconscientemente peca, inconscientemente se condena. Entonces, como estamos aprendiendo día a día y poniendo en práctica y obra la palabra del Eterno, estamos edificando el arca de salvación. Y la gente en el mundo nos ven así y llegará el día en que el arca será cerrada y el que entró, entró y el Señor mismo va a sellar y ahí es donde van a llorar amargamente porque se quedaron atrás del arrebatamiento. El arrebatamiento es bíblico, es real, pero solo para quienes guardan mandamientos, solo para los que son obedientes. El Eterno dice: es más valioso. Dios no espera de nosotros sacrificio, sino obediencia. Obediencia. ¿Ok? Entonces en este ceder se toman 4 copas en Pesach. ¿Por qué las 4 copas? Claro que tiene un significado. Lo voy a leer acá. Está en Éxodo 6:6. Dice: diles pues a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Misraín, Egipto. Y libraré de su esclavitud. Lo redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré para que sean mi pueblo. Yo seré su Elohim y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Misraín. El Señor nos está ofreciendo 4 copas interesantes, poderosas. Y una de ellas, y se las voy a leer. Esto es impresionante, dice: la primera copa es la copa de la santificación. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas. O sea, ¿tenemos tareas pesadas? Sí, Señor, yo tengo tareas pesadas. Ok, el Señor nos está ofreciendo que Él nos va a sacar de esas tareas pesadas. O sea que las tareas pesadas no es un plan de Dios. Y que el pueblo tuvo que tener un tiempo de formación, de preparación, porque el éxodo no sucedió de la noche a la mañana. Pasó un buen tiempo de las 10 plagas. Las 10 plagas no sucedieron a la vuelta de un día. Hubo un tiempo. Segunda copa del juicio o de la instrucción y es: y os libraré de la esclavitud. El pecado crea hábitos, nos esclaviza. La tercera copa de la redención: os redimiré con brazo extendido. Él nos va a rescatar, Él nos va a redimir. Y redimir significa restaurar. Nos va a transformar. Y la cuarta copa de la alabanza o de la aceptación dice: y os tomaré por mi pueblo. ¡Wow! Entonces vienen 3 pasos. Señor, empieza quitándome las duras cargas. Primera copa. No ha empezado todavía, pero este año va a pasar. El año bíblico, ¿no? El año bíblico. Pesach es un tiempo muy poderoso. Pesach es renovación de un ciclo. Es una cabeza de año. Pesach es la oportunidad de uno sentarse a hablar con el rey. ¿Sabían ustedes que en la última cena que tuvo el Señor con sus 12 apóstoles, en esa última cena, Él practicó las 4 copas?
No. Tremendo. Porque la Biblia dice en Lucas que tomó solo una y ya lo voy a explicar de qué se trata. Después del corto comercial. Sí, vamos a un break comercial. Bueno, los evangelios hacen énfasis en la tercera copa porque esa es la que legalmente establece un nuevo pacto. O sea, de todas las copas, de las 4 copas, la tercera copa es la copa establecida para la renovación del pacto. Es que Yeshua, si bien habla de que tomó una copa, no es una nueva copa, sino que tomó la tercera copa y por eso el Evangelio hace énfasis en la tercera copa. ¿Por qué razón? Porque resulta que se hace toma de copas durante la cena, al principio de la cena, durante la cena, y después de tomar la cena, se toma la tercera copa, según la tradición hebrea. Y vamos a hacerlo con vino. Y por eso la tercera copa de vino, no de jugo de uva. Y el Señor levanta la copa en la última cena y hace la siguiente oración. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, o sea, ya hubo copas previas, hace énfasis en la tercera copa y dice: tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado, mal traducido, el nuevo pacto, en mi sangre, que por ustedes será derramada. El Señor está copiando ese kiddush, ese seder de Pesach, lo está haciendo delante de sus discípulos. ¿Por qué razón la tercera? Porque ya había hecho la primera, ya había hecho la segunda y ya había hecho, esta era la tercera. ¿Y cuál era la primera? Os sacaré de debajo de las tareas pesadas. ¿Qué fue lo que hizo con sus 12? Ya no pesque más. Camine, sígueme. Ya no trabaje más de recaudador de impuestos para que lo maltraten y lo maldigan y cumpla horario. Camine. Hay algo que es prioritario y es la revelación del Evangelio. La verdad, estaban con el rey. Era el momento de estar atentos al rey. Ahí es cuando uno realmente ama a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Y eso nos pasa en la vida. Nos preocupamos más por la estética que por el corazón. ¿De qué sirve tener una estética de templo con aire acondicionado, con parqueaderos privados vigilados, con transmisiones en vivo, pero no hay un corazón realmente dispuesto a aprender, a recibir y a ser transformados? Les digo, yo hago esto porque así Dios me está hablando también a mí. Y lo hago con el corazón. Y lo hago por la convicción que tengo en lo que hablo, porque yo no estoy hablando de algo que yo no creo. Yo lo creo, lo vivo y trato de ser lo más fidedigno a la palabra del Eterno. La cuarta copa. Es interesante notar que Yeshua detuvo el ritual antes de la cuarta copa, la de la aceptación final y el reino venidero. Mira lo que dice Mateo 26:29. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. A partir de ahora ya no voy a hacer más la cuarta copa. Todos dirán, uy, venga, pero ¿y el cuarto brindis? ¿Y la tradición? ¿Y por qué no hace la cuarta copa? Que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que yo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Sabes cuándo vamos a volver a beber? En las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero vamos a beber la cuarta copa y el cumplimiento final de las 3 promesas del Señor. Tremendo. Nos va a liberar de las duras cargas, del trabajo pesado. Nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Nos va a redimir y la última, vamos a ser su pueblo. Y Él va a beber con nosotros. La próxima vez que beba vino el Señor es cuando Él venga a beber con su pueblo. Vamos a levantar la cuarta copa nosotros en la boda del Cordero, diciendo el Señor, ustedes son mi pueblo. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 6:20, dice, porque fuisteis comprados por precio. O sea, no fue gratis. El Señor nos compró con su sangre. Glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos. ¿Qué dice aquí? El Señor no dejó las leyes levíticas de los alimentos por capricho.
es para glorificar a Dios. Cuando nosotros guardamos de comer alimentos no santos para el Eterno, estamos glorificando a Dios con nuestros cuerpos. Animales impuros, no comemos ratón, conejo, cuy, no comemos culebra, no comemos peces que no tengan escamas, no comemos animales que no rumean. Y recuerden que el cerdo, aunque tiene pezuña dividida como lo dice Levítico, no rumea, lo que significa que aparenta ser bueno, pero no es. Y así hay muchas personas que aparentan ser buenas, pero no es bueno. Es un disfraz peligroso. La redención no es un evento fortuito. Esto es un diseño legal. Yeshua es el cumplimiento profético, real, de las promesas que está hablando de las 4 copas. Va a suceder, está sucediendo, ya sucedió y va a suceder es en nosotros, porque eso que ya sucedió, esa promesa que el Señor ya dio, tiene que cumplirse en nosotros. Por eso sé que mi esfuerzo físico es temporal, pero hay muchas cosas que hay que aprender de ahí, humildad, por ejemplo. Tercero, la autoridad sobre el faraón y el sistema del mundo. Y acá algo interesantísimo. ¿Qué pasa ahí? Pues que Moisés y Aarón deben presentarse ante el faraón con una vara que manifiesta el poder del reino sobre la magia y el ocultismo. ¿Recuerdan esto? Él va con las varas con Aarón y dice en Éxodo 7, 10, 12: y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. Así como Moshe enfrentó a los hechiceros Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:6 dice: estos maestros, o sea, Janes y Jambres, los 2 hechiceros, dice en 2 Timoteo 3:8, los refiere, dice: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moshe. Tienen la mente depravada y una fe falsa. ¿Por qué dice la fe falsa? ¿Qué dice la palabra sobre la fe? Sobre emuná en hebreo. ¿Qué dice? Dice que Yeshua es el autor y consumador de la fe y que separados de él nada podemos hacer. ¿Qué es la fe verdadera? La emuná real. Ay, tómese este frasquito de hierbita y póngale fe y verá que es sana. Pero no es así, porque la fe tiene que ir en el verdadero, en el creador, no en lo creado. Es que la fe tiene que ser por el oír la palabra del Eterno. Entonces, algo bien interesante que Dios exhorta es que no adoren la creación. Es que la Pachamama, la madre naturaleza, la fauna, la flora y la madre monte, y bueno, están adorando una creación. Que adoremos al sol, están adorando una creación. Que adoremos la luna, están adorando una creación. Que adoremos la fauna, están adorando una creación. Eso es idolatría. El Señor dice que debemos adorar al creador de lo creado. Claro, no a lo creado por encima del creador. Idolatría. Por eso, en la Biblia dice claramente que nosotros somos más valiosos que la flora y que la fauna. El Señor lo dice, que nosotros valemos más que las flores del campo y que las aves del cielo. Cuanto más nosotros tenemos un valor por encima, no para destrucción y para muerte, porque tenemos que dar cuentas como administradores. No hay que malinterpretar de que entonces podemos dañar el ecosistema. No, está ahí para servirnos, para sostenernos, es importante, pero no para idolatrarlo. Estamos para cuidar. Así que nosotros somos más valiosos que los animales y que la flora y que la fauna. Bueno, sigamos. Versículo del Brit Hadashah dice: he aquí, en Lucas 10, 19, dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Y aquí está hablando otra vez de serpientes. Dice que nosotros nos ha dado potestades, no literalmente de sacar corriendo las culebras, ni los escorpiones. Está hablando del veneno, de la oscuridad
que quiere dañarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces la vara representa la Torá, la autoridad, la vara de Aarón, que está por encima de la oscuridad, que destruye a los dioses paganos, ¿cierto? Eso era lo que el Señor estaba mostrando precisamente al convertirla en cocodrilo, que la deidad que ellos adoraban, el Señor gobernaba por encima de esa deidad, de ese Dios. Cuarto, la separación en Goshen o en Gosén. Recuerden que el pueblo israelita vivía en una ciudad aledaña, por decir algo, ribera, cerca a Neiva, que era donde vivían los esclavos, en Goshen. Y ahí no hubo plagas, ahí no hubo oscuridad, ahí no hubo nada, ahí no hubo moscas. ¿Recuerdan eso? La plaga de las moscas. Mira lo que dice Éxodo 8:22, dice. Pero esta vez haré una excepción con la región de Goshen, donde vive mi pueblo. ¿Somos pueblo de Elohim? Amén. Guardamos Shabbat, guardamos mandamientos, porque esa es la marca, el Shabbat es la marca. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de la tierra. Imagínate que Dios está hasta debajo de la tierra. Y haré una clara, una visible. Haré una clara, una visible distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Escuchen esto. Mientras el mundo celebra Año Nuevo y Navidad, nosotros no estamos en ese ciclo pagano que fue disfrazado con cara de Dios, porque el padre de la mentira es Satanás. Él se disfraza de luz. Por eso las fiestas de Navidad no son luces, porque él se disfraza de luz, dice la palabra. Y nosotros somos un pueblo diferente. No estamos como el mundo está haciendo. Somos distintos. No caemos en la trampa. Porque eso es darle chequecitos en blanco al enemigo. Y luego el enemigo entra y nos revuelca la casa. Y decimos, ¿qué hacemos? Mire lo que me está pasando. Mire lo que estoy viviendo. Que él habla que él hará una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Tu pueblo vaya y celebre Año Nuevo, vaya y celebre Navidad, vaya y celebre Halloween y disfraza al niño de pastorcito y de oveja y de Yeshua, porque así está justificando su actuar pagano. Y yo, como pueblo Elohim, guardo las fiestas del Eterno. Amén. Las 7 únicas fiestas del Eterno. No Hanukkah, porque es una fiesta de judíos celebrando un tabernáculo, del cual hoy en día no existe ese tabernáculo, porque nosotros somos el tabernáculo. Porque a veces para mí fue fácil quitar el cerdo, pero para personas es difícil quitar la Navidad. Difícil. Y si me ven por ahí calladito, yo estoy reflexionando, meditando, rumiando la palabra de Dios, que el Señor dice que debemos rumiar. Y en esa meditación me lleva a esta conclusión. Cuando tú no guardas mandamientos, cuando no guardas mandamientos, la palabra no se vuelve clara para ti y genera muchas lagunas. Sí. Yo en el cristianismo tenía tantas lagunas que, si bien sabía que esas fiestas no eran de Dios, sin embargo nosotros pues nos quedamos en familia y pasamos el medianoche y nos deseamos feliz año. Pero cuando tú empiezas a escudriñar las palabras, cuando tú empiezas a guardar mandamientos, el Señor se empieza a revelar a ti y te empieza a dar revelación de la palabra. Yo nunca, siendo un líder principal de la misión carismática, siendo una persona que estaba abriendo la iglesia de la misión, pero yo como pastor en Rivera y en Yaguará, que conocía, que había hecho todas las escuelas de discipulado y todo lo que había, que lideraba encuentros de liberación, se suponía que yo debía tener mucho conocimiento de la palabra. Y cuando yo llego a Raíces Hebreas, como dice Descartes, solo sé que nada, Sócrates, ¿crees? Solo sé que nada sé. No sabía nada. No, es que yo tenía todo pegado con babas. Eso pues no pega. Y si no pegaba, lo anclaba. Sí. Y entonces yo decía, pues si guardamos el domingo, cuando yo digo que debería ser el sábado,
Y que si no, entonces guardemos el lunes porque nos daría los 3 días el lunes. Había lagunas. Entonces esas lagunas me llevaban también a pasar por alto cosas que yo ya entendía de que no debíamos hacerlas. Pero entonces decía, bueno, pero pues estamos haciéndolo no para el diablo, sino para Dios. Pero ahora que la luz de Yeshua alumbra en mí, yo ya veo las cosas con más claridad y veo el peligro. Y el avisado ve el peligro y huye. Huye. No enfrenta. José de Egipto no se quedó enfrentando, dándole razones a la esposa de Potifar, porque ella no debería ser lujuriosa de intentar revolcarse con él. Él huyó. El avisado del peligro y huye. No dice que sea un cobarde ni nada. Huye. Hasta el mismo Yeshua nos dio el ejemplo cuando Satanás lo tentó y le dijo, si eres Dios, tírate y tus ángeles te recogerán. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que respondió de mí? Apartado de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, Goshen o Gosén en realidad no es un lugar geográfico, sino es un estado espiritual del cual nosotros a través de la Torá volvemos Goshen el territorio donde habitas. Ninguna plaga tocará tu morada. Amén, así es. Y esa morada no es allá en Goshen. Entonces vámonos todos para ver si nos venden un lote en Goshen. No, este es nuestro Goshen o Gosén, esa ciudad. Pero es espiritual. Nosotros tenemos que vivir en ese estado espiritual donde Dios pueda decir, este es mi pueblo. Porque no hay argumentos del enemigo para dañarlos, porque guarda mandamientos. Y por favor, saca la conclusión. Aquí dice conclusión y termino. Dice en conclusión, entendemos que la Parashá Vaera es el mapa para nuestra libertad. Dios se revela, nos redime, nos da autoridad y nos separa para sí mismos. Decreto profético, vamos todos conmigo, listo, lo vamos a decir, vamos a repetirlo. Declaro que mi vida entra en el diseño de las 4 copas de redención. No soy esclavo del sistema de este mundo. Como la vara de Aarón, mi autoridad en Yeshua devora toda oposición. Habito en el Goshen del Eterno y su nombre es glorificado en mi casa. Amén. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Yo creo que hasta ahí podemos cortar. Gracias a los que nos ven por redes sociales. Síganos. Estamos haciendo este primer esfuerzo. Esperamos que tengamos más recursos para hacer cosas mucho mejores, mejor editadas. Eso pues requiere equipos técnicos que nos permitan hacer las cosas de la mejor manera con la calidad que el Eterno merece. Así que Shalom, familia del camino, un abrazo desde aquí, desde ahora, para ustedes y que por favor sigan guardando mandamientos y escudriñando la palabra del Señor para que Él traiga revelación a sus vidas. Los amamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.